En un pequeño pueblo, McDonald's decidió abrir una nueva sucursal. La comunidad estaba emocionada por la inauguración y las promociones especiales. La noche de la apertura, el restaurante estaba lleno de familias, niños y adolescentes, todos ansiosos por disfrutar de sus hamburguesas y papas fritas. Pero había algo extraño en el aire. Algunos empleados comenzaron a notar sombras que se movían por las esquinas del restaurante. Al principio, pensaron que eran solo reflejos de las luces brillantes, pero pronto se dieron cuenta de que estas sombras tenían una forma peculiar, casi humana. Una noche, después de cerrar, Elena, una de las empleadas, estaba limpiando la cocina cuando sintió un frío inexplicable. Al girar, vio una sombra oscura y alta que parecía observarla desde el pasillo. Asustada, corrió hacia la oficina del gerente, pero cuando volvió con él, la sombra había desaparecido. El gerente, pensando que Elena estaba demasiado cansada, le dio la noche libre. Sin embargo, al día siguiente, más empleados comenzaron a reportar la presencia de la misteriosa sombra. Elena, decidida a descubrir la verdad, comenzó a investigar la historia del terreno donde se había construido el McDonald's. Descubrió que, hace muchos años, había una casa antigua donde vivía un hombre solitario y excéntrico llamado Samuel. Los vecinos decían que Samuel practicaba rituales oscuros y que había desaparecido misteriosamente, dejando solo una nota que decía: "La oscuridad siempre regresa". Intrigada y asustada, Elena compartió sus descubrimientos con sus compañeros de trabajo. Decidieron llevar a cabo una investigación más profunda y comenzaron a notar patrones. La sombra siempre aparecía en las mismas horas y lugares. Una noche, cuando el restaurante estaba cerrado, Elena y sus compañeros decidieron quedarse y enfrentar a la sombra. Armados con linternas y velas, siguieron las sombras hasta el sótano del restaurante, un lugar que rara vez se usaba. Al llegar al sótano, encontraron antiguos símbolos y un círculo de velas negras. Decidieron realizar un conjuro que Elena había encontrado en los viejos diarios de Samuel. Encendieron las velas y comenzaron a recitar las palabras, cuando de repente, la sombra apareció, más grande y amenazante que nunca. La sombra, ahora claramente visible, se movió rápidamente hacia ellos. Las luces parpadearon y un frío helado llenó el sótano. Pero Elena, con una determinación feroz, continuó recitando el conjuro. Las sombras comenzaron a retorcerse y a gritar, llenando el lugar con un sonido ensordecedor. Finalmente, con un último grito, la sombra se desvaneció en una nube de humo negro. El frío desapareció y el sótano quedó en silencio. Los empleados, exhaustos pero aliviados, salieron a la superficie. Después de esa noche, las sombras nunca volvieron a aparecer en el McDonald's. Elena y sus compañeros continuaron trabajando allí, pero siempre recordaban con escalofríos la noche en que enfrentaron a la oscuridad. El restaurante volvió a su rutina normal, pero entre los empleados, la historia de la sombra de McDonald's se convirtió en una leyenda, una advertencia de que algunas cosas nunca deberían ser perturbadas. Y así, en un pequeño pueblo, el McDonald's sigue siendo un lugar de reunión, pero aquellos que saben la historia siempre miran dos veces las sombras en las esquinas, recordando la noche en que la oscuridad intentó reclamar su lugar. En una tranquila ciudad, donde pocas cosas sorprendían a sus habitantes, había un McDonald's que se había convertido en el punto de encuentro favorito de los jóvenes. Sin embargo, lo que nadie sabía era que aquel lugar tenía una historia oculta, una historia que pronto se desvelaría de manera aterradora. Todo comenzó una noche de invierno. María, una joven estudiante universitaria, trabajaba en el turno nocturno. El restaurante estaba prácticamente vacío, salvo por un par de clientes que terminaban sus cenas rápidamente para escapar del frío. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando el último cliente salió y las puertas se cerraron. María y su compañero, Juan, comenzaron a limpiar y a preparar todo para el siguiente día.
A las 11, María empezó a escuchar susurros, como si alguien murmurara su nombre desde la cocina. Pensando que era Juan tratando de asustarla, se dirigió hacia allí con una sonrisa nerviosa. Pero cuando llegó, encontró la cocina vacía. Llamó a Juan, pero no hubo respuesta. La sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Mientras volvía al mostrador, los susurros se intensificaron, esta vez más claros y cercanos. María. María. Resonaban en el aire, envolviendo cada rincón del lugar. Intentó llamar a Juan otra vez, pero su voz sonaba extrañamente distorsionada. Al no obtener respuesta, decidió buscarlo. Al entrar al cuarto de almacenamiento, lo encontró acurrucado en una esquina, pálido y tembloroso. ¿Qué pasa, Juan?, preguntó María, asustada. Juan levantó la vista con ojos desorbitados y susurró: no estamos solos. Algo está aquí con nosotros. María trató de calmarlo, pero pronto sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Los susurros se hicieron más fuertes y más insistentes, como si muchas voces se superpusieran unas a otras. Decidieron salir del cuarto de almacenamiento y regresar al mostrador, donde se sentían más seguros. Sin embargo, al llegar, encontraron una escena escalofriante. Los juguetes del área de juegos estaban esparcidos por todo el piso, formando un círculo perfecto. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una figura oscura apareció al final del pasillo. Parecía un hombre, pero sus rasgos eran indistinguibles. La figura empezó a moverse lentamente hacia ellos. María y Juan, paralizados por el miedo, no pudieron moverse. Cuando la figura estuvo a solo unos metros, un grito agudo rompió el silencio y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, María sintió una mano fría que la agarraba del brazo. Gritó y trató de liberarse, pero la mano la sostuvo con una fuerza increíble. Finalmente, las luces volvieron a encenderse y la figura había desaparecido. María y Juan, jadeando, se miraron mutuamente, sin saber qué hacer. Decidieron revisar las cámaras de seguridad para ver si podían encontrar alguna explicación. Al reproducir la grabación, vieron cómo las sombras en el restaurante se movían solas y una figura oscura caminaba por los pasillos, deteniéndose detrás de María varias veces. En una de las grabaciones, pudieron ver claramente a la figura susurrando al oído de Juan, quien parecía no darse cuenta de su presencia. Esa fue la última noche que María y Juan trabajaron en el McDonald's. Renunciaron al día siguiente, convencidos de que el lugar estaba embrujado. La gerencia trató de desestimar sus historias como simples imaginaciones, pero otros empleados comenzaron a reportar experiencias similares. El McDonald's finalmente cerró sus puertas unos meses después, incapaz de mantener su personal y clientes. La leyenda de los susurros en McDonald's se convirtió en una historia que los habitantes del pueblo contaban en voz baja, una advertencia de que algunas cosas simplemente no pueden ser explicadas. Y así, el edificio vacío permanece, un recordatorio inquietante de las noches en que los susurros llenaron el aire y la oscuridad reclamó su dominio. En una pequeña ciudad, había un McDonald's famoso por su ambiente acogedor y su personal amable. Sin embargo, pocos sabían que aquel restaurante guardaba un oscuro secreto. Durante años, había rumores entre los empleados sobre extraños sucesos en el baño del segundo piso, un lugar que se utilizaba raramente y que muchos evitaban. Todo comenzó cuando Rosa, una joven empleada, comenzó su turno nocturno. Era una noche tranquila, y el restaurante estaba casi vacío. El gerente le pidió que subiera al segundo piso para limpiar el baño, ya que había estado cerrado por reparaciones durante varias semanas. Rosa, siempre dispuesta a ayudar, aceptó sin dudarlo. Cuando llegó al segundo piso, notó que el ambiente era diferente. Hacía más frío y el silencio era inquietante. Abrió la puerta del baño y encontró el lugar en un estado de abandono,
con las luces parpadeando y un espejo enorme que cubría toda una pared. Rosa comenzó a limpiar, tratando de ignorar la sensación de que alguien la observaba. Mientras fregaba el piso, escuchó un suave golpeteo proveniente del espejo. Se detuvo y miró fijamente su reflejo. Nada parecía fuera de lo normal, pero el sonido persistía, ahora acompañado de un susurro apenas audible. Se acercó al espejo, tratando de entender lo que estaba pasando. De repente, una mano pálida y esquelética apareció en el reflejo, extendiéndose hacia ella. Rosa retrocedió con un grito, tropezando con el cubo de agua y cayendo al suelo. La mano desapareció tan rápido como había aparecido, pero el susurro continuaba, ahora más fuerte y claro: «Ayúdame». Asustada, Rosa salió corriendo del baño y bajó las escaleras a toda prisa. Contó lo sucedido al gerente, quien, aunque escéptico, decidió acompañarla de vuelta al segundo piso. Cuando llegaron, el baño estaba en perfecto orden, sin señales de la mano ni del susurro. El gerente la consoló, diciéndole que probablemente había sido su imaginación. Rosa trató de olvidarlo, pero en las siguientes noches, los extraños sucesos continuaron. Los empleados comenzaron a reportar ruidos inexplicables, sombras que se movían por el reflejo del espejo y una sensación de ser observados. Incluso los clientes empezaron a evitar el segundo piso, diciendo que se sentían incómodos y asustados sin razón aparente. Una noche, Rosa decidió enfrentarse al misterio. Armada con una cámara, subió al segundo piso después de cerrar el restaurante. Entró al baño y se colocó frente al espejo, decidida a capturar cualquier evidencia de lo que había visto. Encendió la cámara y comenzó a grabar. Al principio, todo estaba tranquilo, pero pronto el golpeteo y los susurros comenzaron de nuevo. Rosa miró fijamente al espejo y de repente, la figura de una joven apareció reflejada junto a ella. La figura tenía ojos vacíos y una expresión de profundo dolor. «Ayúdame», suplicó de nuevo. Rosa, armada de valor, preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?». La figura levantó una mano temblorosa y señaló hacia el suelo. Rosa miró hacia abajo y notó una pequeña loseta que parecía estar suelta. Con manos temblorosas, la levantó y encontró un viejo diario y un collar de oro. Al abrir el diario, descubrió que pertenecía a una joven llamada Ana, quien había desaparecido misteriosamente hacía muchos años. Ana había trabajado en el mismo McDonald's y, según las entradas del diario, había sido víctima de un crimen horrendo cometido por un antiguo empleado. Su espíritu había quedado atrapado, incapaz de encontrar paz. Rosa, conmovida por la historia, llevó el diario y el collar a la policía, quienes reabrieron el caso. El antiguo empleado fue encontrado y arrestado, y Ana finalmente pudo descansar en paz. Desde esa noche, los extraños sucesos en el baño del segundo piso cesaron. Rosa se convirtió en una heroína local, y el McDonald's volvió a ser un lugar alegre y acogedor, pero los empleados nunca olvidaron la historia de Ana y el misterio del baño del segundo piso. El espejo aún está allí, pero ahora refleja un lugar en paz, libre de los susurros y sombras que una vez lo atormentaron. Y aunque el baño del segundo piso se usa con normalidad, los que conocen la historia siempre dejan una flor en el rincón, en memoria de Ana y su trágica historia. En una ciudad cualquiera, había un McDonald's conocido por su animada área de juegos y su colección de juguetes de edición limitada. Este McDonald's era especialmente popular entre las familias con niños que disfrutaban de la atmósfera alegre y los coloridos juguetes que se ofrecían con cada Happy Meal. Sin embargo, detrás de esta fachada alegre se escondía una historia que pocos conocían. Todo comenzó cuando un nuevo lote de juguetes llegó al restaurante. Entre ellos, había una serie de figuras antiguas que parecían fuera de lugar entre los modernos juguetes de plástico. Eran muñecos de porcelana, pintados a mano, con una expresión extrañamente melancólica.
El gerente, intrigado por su apariencia, decidió exhibirlos en una vitrina especial cerca de la entrada. Una noche, poco después de la llegada de estos juguetes, Marcos, el encargado del turno nocturno, comenzó a notar cosas extrañas. Los juguetes de porcelana parecían cambiar de posición por sí solos y sus expresiones, aunque sutilmente, parecían cambiar. Al principio, pensó que se trataba de una broma de algún compañero de trabajo, pero pronto se dio cuenta de que las cosas iban más allá de una simple travesura. Una noche, mientras limpiaba el área de juegos, Marcos escuchó un suave crujido proveniente de la vitrina de los juguetes. Al acercarse, vio con horror cómo uno de los muñecos de porcelana movía lentamente su cabeza para mirarlo directamente. El miedo lo paralizó, pero finalmente logró retroceder y salir corriendo del restaurante. A la mañana siguiente, Marcos contó lo sucedido al gerente, quien lo escuchó con escepticismo pero decidió revisar las cámaras de seguridad. Lo que encontraron fue inquietante. Las grabaciones mostraban claramente a los muñecos moviéndose por sí solos, sus expresiones cambiando de melancólicas a siniestras. La noticia se propagó rápidamente entre los empleados y muchos comenzaron a evitar trabajar en el turno nocturno. Los pocos que se quedaban reportaban sentir una extraña presencia en el restaurante y escuchar susurros ininteligibles. Decidido a resolver el misterio, el gerente llamó a un experto en lo paranormal. Este investigador, tras examinar los juguetes y el restaurante, descubrió algo aterrador. Los muñecos de porcelana eran en realidad antiguas figuras funerarias, usadas en rituales de una antigua secta que creía en la transmigración de las almas. Las almas de aquellos que habían sido atrapados en estos rituales estaban ahora atrapadas en los muñecos, incapaces de encontrar descanso. El investigador sugirió un ritual de liberación para ayudar a las almas atrapadas. Una noche, después de cerrar el restaurante, el gerente, Marcos y el investigador llevaron a cabo el ritual. Encendieron velas alrededor de la vitrina y recitaron una antigua oración destinada a liberar las almas atrapadas. Mientras el ritual avanzaba, los juguetes comenzaron a temblar y una niebla oscura emanó de ellos. Los susurros se convirtieron en gritos desesperados y las luces del restaurante parpadearon violentamente. Finalmente, con un último grito, los muñecos se rompieron en 1000 pedazos y el restaurante quedó en un silencio sepulcral. Desde esa noche, los extraños sucesos en el McDonald's cesaron. Los empleados volvieron a trabajar sin miedo y el restaurante recuperó su ambiente alegre. Sin embargo, la vitrina que una vez contuvo los siniestros muñecos de porcelana quedó vacía, como un recordatorio de los oscuros eventos que una vez tuvieron lugar allí. El gerente decidió mantener la vitrina vacía y colocar una pequeña placa en memoria de las almas liberadas. Los clientes, al ver la vitrina vacía, se preguntaban qué historia se escondía detrás, pero los empleados, con una sonrisa, solo decían que era mejor no saberlo. Y así, el McDonald's volvió a ser un lugar de risas y alegría, pero con una oscura historia que susurra en las sombras, recordando a todos que algunos juguetes no son lo que parecen. En un bullicioso McDonald's de una gran ciudad, había un sótano que los empleados rara vez utilizaban. Con el tiempo, el sótano se había convertido en un depósito de viejos equipos y cajas olvidadas. Sin embargo, había rumores entre los trabajadores más antiguos sobre extraños ruidos y luces inexplicables provenientes de aquel lugar. La mayoría de los empleados nuevos ignoraban estas historias, pero todo cambió una noche cuando los rumores se convirtieron en una aterradora realidad. Sofía, una estudiante universitaria que trabajaba en el turno nocturno, era conocida por su valentía y curiosidad. Una noche, después de cerrar el restaurante, el gerente le pidió que bajara al sótano para buscar unos documentos antiguos que necesitaban para una auditoría. Sofía, siempre dispuesta a ayudar, aceptó la tarea sin pensarlo 2 veces. Al descender las escaleras hacia el sótano, Sofía sintió un frío inexplicable.
Las luces del lugar parpadeaban y un olor a humedad llenaba el aire. Al encender su linterna, comenzó a buscar entre las cajas polvorientas. Mientras revisaba los estantes, notó un viejo espejo cubierto por una tela. La curiosidad la llevó a quitar la tela, revelando un espejo de marco dorado y adornado con intrincados detalles. Al observar su reflejo, Sofía notó algo extraño. Detrás de ella, en el espejo, había una figura borrosa que no estaba en la habitación. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El corazón le latía con fuerza mientras volvía a mirar el espejo, y esta vez, la figura era más clara, una mujer pálida con ojos vacíos que la observaba fijamente. Sofía, aterrada, retrocedió y tropezó con una caja, cayendo al suelo. Al levantarse, escuchó un susurro: «¡Ayúdame!». La voz era suave pero desesperada. Decidida a entender lo que estaba pasando, Sofía preguntó en voz alta: «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?». El espejo comenzó a empañarse desde dentro, como si alguien estuviera respirando sobre él. Lentamente, palabras comenzaron a formarse en el vapor: «Trap», «basement», «hell», «atrapada», «sótano», «ayuda». Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La figura en el espejo parecía suplicarle con la mirada. Con el corazón en la garganta, Sofía buscó en el sótano alguna pista. Encontró un viejo baúl cubierto de polvo y al abrirlo, descubrió una caja de madera pequeña con un candado oxidado. Usando una herramienta, logró abrir el candado y dentro encontró un diario antiguo y un colgante de plata. El diario pertenecía a una joven llamada Laura, quien había trabajado en el mismo McDonald's décadas atrás. Las entradas detallaban cómo Laura había sido secuestrada y retenida en el sótano por un ex empleado perturbado, que creía que podía atrapar su alma en el espejo a través de un oscuro ritual. Laura había escrito desesperadas súplicas por ayuda antes de desaparecer sin dejar rastro. Sofía, conmovida por la trágica historia, decidió llevar el diario y el colgante a la policía. Las autoridades reabrieron el caso y, tras una investigación, encontraron los restos de Laura enterrados en un rincón olvidado del sótano. El ex empleado, ya anciano y en un asilo, confesó su crimen, permitiendo que el espíritu de Laura finalmente encontrara descanso. Desde esa noche, el sótano del McDonald's fue limpiado y reordenado, pero el viejo espejo fue retirado y destruido, asegurándose de que ningún otro espíritu quedara atrapado en su reflejo. Sofía fue reconocida por su valentía y, aunque seguía trabajando en el restaurante, siempre evitaba el sótano. El McDonald's volvió a su rutina habitual, pero la historia de Laura y el espejo se convirtió en una leyenda urbana entre los empleados. Ahora, cuando alguien nuevo comienza a trabajar, se les cuenta la historia como una advertencia: algunas cosas deben ser dejadas en el pasado, y no todos los espejos reflejan la verdad.